Hola, bienvenidos. Empecé el space un poquito antes porque habíamos estado presentando problemas de conexión con Twitter debido al a la falla que presentó Telmex en todo el país. Por eso, pues, lo empecé un poquito antes para ir midiendo que funcionara bien. Bienvenidos, espero que estén muy bien. Y vamos a esperarnos tantito a que den las 7:30 para que se vayan incorporando Desiree, Irving y los invitados, si es que pueden conectarse, porque al menos en mi caso, no sé en el de ustedes, pero yo sí estuve batallando mucho para poder acceder a Twitter. Hola, Iram. Pero bueno, ahorita en 5 minutos, de hecho, empezamos con el Space y pues siéntense en su casa y ahorita vamos a platicar sobre los otros datos, los que sí son reales, en el sexenio de los más violentos de la historia. Hola, Desi, ¿cómo estás? Desi, ¿me oyes? ¿Me Sí, escuchas? ¿Me ya, sientes? todo. Ya, Todo. Oye, muchas es que, gracias. qué showcito con el internet. Bueno, es que además los vientos han estado impresionantes. O sea, nada más quiero decirles que este fin de semana se nos cayeron 23 árboles, como de unos 10 a 15 metros. Entonces, sí ha estado complicadas las comunicaciones. Sí, ha estado complicado. Qué impresionante, o sea, deja de funcionar y te juro que yo sentía que se me acababa la vida, que se me acababa la existencia. Pero lo bueno es que ya el tío Carlos Slim, porque evidentemente es mi tío, solucionó el problema y ya todo bien. Todo bien. ¿Cómo has estado, Desi? ¿Cómo has estado? ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo has visto esta semana? Pues bueno, siempre evidentemente complicada, siempre con otros datos, el tema del plan B, el tema de Washington que no para con pues las descalificaciones entre AMLO y algunos de los senadores norteamericanos. Entonces, pues bueno, siempre complejo, pero parece que el INE está saliendo adelante y pues eso a mí me da mucho gusto porque es parte de nuestra democracia. Bueno, mínimo. Bueno, esperemos y no nos den una sorpresa, porque ya ves que ahora hacen lo mismo que el PRI y el PAN, ¿verdad? Pero pues, según ellos, eso está bien porque son de Morena y es diferente. Pero bueno, hablando del tema de Estados Unidos, qué impresión el intercambio de tweets y descalificaciones entre Estados Unidos y entre México. Yo no sé, a lo mejor y soy muy ignorante o quizá todavía no nacía o las dos cosas juntas, pero ¿te había tocado a ti presenciar algo así, algo similar? Pues no, o sea, la verdad es que a mí, yo no recuerdo haber tenido, que México tuviera una tan mala relación como es la que tienen ahora, en donde pues los insultos van y vienen de un lado para el otro. O sea, creo que nuestras relaciones políticas no son las mejores en este momento, pero sí puedo decir que para entrar de fondo en la discusión acerca de hasta qué punto determinados actos violentos pues entran o no dentro de la categoría de terrorismo o en qué medida una parte al menos de la violencia criminal tiende a parecerse más al terrorismo convencional, creo que podría ser una buena discusión para el día de hoy y discutir si de verdad la motivación de grupos criminales es exclusivamente económica, hasta qué punto es lucha de poder y dominación de Estados Unidos hacia México, y que probablemente también ya están rebasando lo estrictamente económico y cruzan hacia lo político. Es increíble que no solamente hablamos de seguridad, sino que siempre están envueltos los temas políticos y las presiones políticas. Totalmente de acuerdo. Es bien sabido y quien diga que no es ingenuo, por no decirle de otra manera,
que el crimen organizado siempre ha estado de una u otra manera presente en la política mexicana. Siempre, siempre se ha sabido, unos en mayor o menor medida, etcétera, etcétera, pero pues directa o indirectamente han estado embarrados y coludidos. Aquí lo que me llama la atención y lo que me impresiona es que, al menos a mi parecer, se ha hecho de una manera sumamente descarada, ya que el crimen organizado se siente con total impunidad para operar, hacer y deshacer. ¿Por qué razón? Pues porque se dan cuenta de que si tienen lazos o nexos con alguien en el poder, en este caso pues sabemos quiénes están en el poder, no les pasa absolutamente nada. Ahora, ¿cómo nos afecta eso? Porque aquí está Edu y Edu, te voy a dar la palabra porque tú has hecho un recuento y una investigación sobre los muertos de Andrés Manuel López Obrador, refiriéndome al sexenio, que a mí me parece muy interesante. ¿Cómo ven ustedes la situación? Porque ayer, justamente ayer, se le estaba otra vez haciendo tendencia a Calderón y que si García Luna y que si no sé qué y que todo lo malo que sucede en el país es por su culpa, cuando en realidad, sí, evidentemente tiene responsabilidades porque fue presidente del país, pero ¿hace cuántos años salió de México? ¿Cuántos fueron en sí los muertos que se registraron en su sexenio por culpa del crimen organizado y la violencia? Ese índice ha bajado en más de 4 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha subido. ¿Qué ha sucedido? Hola Edu, ¿cómo estás? Hola Glo, muy bien, gracias tú. Hola Des, hola a todos. Híjole, bueno, eso es un tema muy interesante. La verdad es que eh, el llevar este seguimiento, híjole, sí preocupa mucho, ¿no? O sea, al final, como saben, lo he estado haciendo pues diario desde, pues ya tiene tiempo, yo creo que más de 3 años que estoy haciendo este seguimiento. Hay información que sí se tiene que considerar y que se tiene que, que analizar correctamente. De hecho, bueno, eso fue un muy buen insight que me pasó en algún momento este Alejandro Hope, en cuanto a que los datos que nosotros vemos no son los datos pues reales al 100%, en el sentido de que hay cifras negras. O sea, básicamente nosotros podemos estar contando lo que las instituciones nos dan diariamente o mensualmente o anualmente. Me refiero diariamente, eso lo hace la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana y el secretariado, igual que los datos mensuales, pero los datos pues validados y los datos oficiales, que son los que pues nos ayudan a medir pues qué ha sucedido pues históricamente con este tema de los homicidios específicamente, pues son los que nos da el INEGI anualmente. Sacan cifras preliminares, pero bueno, anualmente, más o menos por octubre, se publica pues la información oficial de un año atrás. O sea, me refiero, ahorita lo que vamos a ver en octubre de 2023 va a ser, ahorita, perdón, falta un montón, pero en octubre de 2023 lo que vamos a ver van a ser los datos del cierre de 2022. Entonces, es un tema también que hay que considerar. Ahorita mucha gente, ya saben, llega y dice, es que tuvimos una baja de X porcentaje, ¿no? Un poco, y vaya, lo dice el gobierno mismo, ¿no? El gobierno en sus diapositivas que presenta ahí cada mes, dice, es que tuvimos una baja del, creo que es el 10%, lo que manejan ellos. Básicamente están comparando peras con manzanas, están comparando las cifras oficiales del INEGI anuales contra las cifras preliminares que saca la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana cada mes. Pero bueno, Perdóname que te más, interrumpa, Edu. sí, Acabas de tocar, yo creo que un punto crucial en este tema, porque se sabe que aquí sobran excusas y pretextos, ¿verdad? totalmente sí. Excusas y pretextos siempre sobran, nunca es culpa de. Ok, y sacan orgullosamente precisamente esa grafiquita en donde ellos están comparando, pues como tú mencionas, peras con manzanas, indicadores completamente diferentes para tratar de demostrar que el crimen y la violencia ha disminuido en México. Sin embargo, tú que estás un poquito más empapado y te voy a pedir que expliques las cosas con peras y manzanas como Ok,
para gente que no está tan politizada, para gente que no es experta en el tema. ¿Cuál es la realidad, Edu? ¿Qué es lo que nos muestran las cifras del INEGI? A ver, básicamente, y mira, también regresando a la pregunta inicial que habías comentado, sí, definitivamente en el sexenio de Felipe Calderón hubo un alza importante en los homicidios dolosos, que son pues la métrica que se está hablando con muchísimo mayor interés. Hubo un alza en esos homicidios dolosos. Eso se dio específicamente desde el año, déjame ver, aquí lo tengo, 2012. Sobre todo desde 2012 hubo, no, perdón. Desde el... Este Calderón entró en 2006, entonces básicamente en 2007 todavía hubo una baja importante del 15.2% en cuanto a los homicidios dolosos, 2007, y 2008 2009 y 2010 sí hubo una alza importante, ¿ok? Sí empezó a crecer esto. Obviamente coincide totalmente con esta declaración de la que le llaman, le llamó mucha gente a nivel, ya saben, como, vaya, propaganda, empezó a llamarle la guerra contra el narco. No, o sea, básicamente los términos que se usaron fue el combate al crimen, el combate al narco, ¿no? Pero bueno, más allá de esa terminología, sí hubo un alza, sí, definitivamente. Pero, ¿qué sucede? Los últimos 2 años, el último año, el último año del gobierno de Calderón, hubo una baja importante. O sea, básicamente estamos hablando que en 2012 bajó 4.6% la incidencia delictiva. Bueno, perdón, no la incidencia delictiva. Los homicidios dolosos. La incidencia delictiva es otro tema que también me gustaría después poder mencionar un poco al respecto, pero bajó 4.6 y esa inercia se mantuvo 2 años más. Eso es algo que no se menciona mucho. Esa inercia se mantuvo 2 años más con números muchísimo más fuertes, más consistentes, y eso ya en el sexenio de Peña Nieto. 11.2%, o sea, estamos hablando de que de 21.459 homicidios que hubo en 2012, bajaron a 18.106. 11.2% menos. Y luego al siguiente año aún fue mayor la baja, 13.2%. O sea, básicamente fueron 3 años de una baja consistente. Esa sí era una tendencia bajista notoria, la que se observa en ese momento. Insisto, son los datos oficiales, son los datos del INEGI, los datos que sí, como comenté hace un momento, va a escaparse la cifra negra, pero vaya, en cuanto a los números oficiales registrados, el INEGI ¿qué hace? El INEGI sí se acerca a revisar las actas vaya, a revisar los datos en ¿cómo se llama? El RENAPO, el Registro Nacional de Población, ya saben, pues el registro civil es todo, para revisar las muertes y las causas de mortandad que hubo, ¿no? Entonces, básicamente, sí hay esa baja, pero después se relajó la estrategia de seguridad y entonces a partir del año 2015 sube un 3.8% y de ahí básicamente no ha bajado, bajó un 0.1% marginal en 2019, primer año de este López Obrador, y el 2021 ha sido la mayor baja que se ha tenido en estos últimos años, desde 2015, que fueron 2.9%. Realmente lo que se ha bajado es 2.9%, pero insisto, es vaya, estadísticamente no es todavía... no es todavía consistente esa baja, básicamente. O sea, es una baja que sí, que como lo que sucedió en 2019, perdón, al año siguiente se compensó. Habrá que ver si no se compensa o se revierte esa baja este año, ¿no? El 2022. Ok, entonces podemos concluir que realmente ninguno de los gobiernos, al menos los últimos dos, Tres, tres, dos. incluyendo este tres, ha estado a la altura de tratar con el problema de violencia e inseguridad en el país. Cada uno Totalmente. con sus situaciones y con sus cosas, perdón. Aquí lo que me interesa saber es de dónde sacará Desi este gobierno esa idea de que las cosas van mejor cuando aparecen dos niños masacrados en una calle, en una carretera en Oaxaca porque no pagaron piso, cuando pasa lo que pasa en Guanajuato o en Zacatecas que desaparecen familias enteras. ¿De dónde? ¿De dónde sacará esos datos de que las cosas van mejor?
Bueno, ellos siempre tienen otros datos que son los que les favorecen, que son los que les gusta dar para convencer pues, a sus seguidores, pero la idea es básicamente que los cárteles mexicanos no tienen control en este momento. Esa estrategia de abrazos no balazos, que en realidad no es ninguna estrategia, evidentemente no está funcionando. La idea de declarar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas por parte de Estados Unidos está de nuevo en la discusión y es una discusión muy fuerte. No podemos decir que es un tema nuevo, porque tal vez si recordamos, Hillary Clinton también ya hablaba en sus discursos de narcoterrorismo como parte de lo que caracterizaba al crimen organizado mexicano. Y pues después otros actores políticos indicaban ya que el riesgo de los cárteles que tomasen el poder en México era cada vez más inminente y que la atención de Estados Unidos no debería de concentrarse más allá de fronteras lejanas, sino en los vecinos del sur, que somos nosotros los mexicanos. Y pues también había dicho en alguna ocasión cuando se vio muy tensa la relación, que podría ser necesaria una intervención militar con tropas, incluso cruzando la frontera. Esto ya se había mencionado, pero bueno, luego se retractaron, el tema se relajó un poco, pero estaba ahí en la mesa y el propio Trump consideró seriamente designar a las agrupaciones criminales como grupos terroristas. Entonces, inclusive también se mencionó que deberían de intervenir territorio mexicano. Entonces, no es algo nuevo, pero vuelve a estar sobre la mesa, vuelve a estar la tensión sobre México y sobre el descontrol que tienen sobre la seguridad nacional. Eso, el descontrol que se tiene, la nula atención o la desatención a propósito que este gobierno le pone a esos temas, deja mucho, mucho que pensar. Al menos en mi caso, sí me llama mucho la atención cómo se está operando con total impunidad, porque ya lo puedes ver, o sea, ya no necesitas escuchar la noticia de ese lugar lejano, la noticia de ese pueblo, de ese no sé qué, o sea, ya lo vives día con día. No nada más el crimen organizado refiriéndonos a la droga, sino también otros crímenes han ido a la alza y no se ve que este gobierno tenga ganas o ánimos de hacer algo para medio garantizar nuestra seguridad. De hecho, al contrario, parece que se esfuerzan en solapar al criminal, ¿no? Tenemos bastantes ejemplos, ¿no? Desde quienes se robaban el 10% del sueldo de sus trabajadores y luego dirigieron la CEP, hasta los que plagiaban tesis y descaradamente dicen que pues no va a pasar nada y que no le van a hacer nada, porque así lo mencionaron, hasta, pues bueno, cosas mucho más fuertes, como ese operativo Carrusel, en donde estaban tal cual como célula criminal, depositando y sacando millones y millones de pesos, gente que es muy cercana al presidente ahora. Es notorio que en este gobierno, como en los anteriores, no voy a quitarle a nadie responsabilidades, porque a mi parecer ningún gobierno merece ser defendido, al menos en el tema de seguridad. Este gobierno pues está coludido a lo que se deja ver hasta las manitas con temas criminales y el crimen organizado. ¿Crees tú, Desi o Edu, no sé, no entiendo, a lo mejor en un ratito llega Irving, ¿crees tú, Desi o Edu, que esto nos vaya a perjudicar más adelante y cómo piensan ustedes que nos pueda perjudicar? Porque la imagen que México está dando al mundo, porque ya no nada más es Estados Unidos, es el mundo, es la comunidad internacional. La imagen que México está dando al mundo es deplorable, es de un México sangriento, de un México violento, de un México sin ley y de un México sin gobierno, con un gobierno inepto. ¿Qué creen ustedes que pueda pasar? ¿Nos puede llegar a afectar?
¿Creen que este gobierno mínimo vaya a voltear, a menos para fingir que hace algo el último año antes de irse? ¿Cómo ven ustedes la situación? Porque yo sinceramente veo que cada vez va peor. Pues yo siento que también es un tema cargado políticamente porque cuando Estados Unidos o otros países designan a determinados grupos como terroristas o a países que apoyan el terrorismo, tiene que ver muchas veces con temas de política, ya sea interna del país o externa de la administración, los cuales pues cambian también con el tiempo, con otros contextos, con prioridades, y entonces es cuando Washington ahora decide eliminar o designar esas, negociar con esas designaciones. Pero clasificar a alguien, a un actor como terrorista, a un Estado como promotor del terrorismo, también es importante decir que permite a Estados Unidos liberar recursos, establecer sanciones concretas, aplicar determinadas legislaciones o activar determinados protocolos militares y de inteligencia. Es algo complejo. Una guerra, esta guerra pues ya es una guerra que se libra desde hace décadas, pero que no sé, Edu, sus cifras, pero yo siento que cada vez cobra más vidas, que cada vez cobra más terrenos, que cada vez el crimen se apodera más pues de las ciudades, de los pueblos, de los lugares, de la economía de un lugar en específico. Y la cuestión es que muchas veces estas designaciones de promotores del terrorismo o de terroristas, pues están sujetas a administraciones, a presiones políticas, y en este caso, pues estas mismas vemos que se generan hacia el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Como ahora lo podemos ver entre el Congreso y la Casa Blanca. Entonces, pues es complicado y creo que Estados Unidos ya ve a México como un grave problema, como un cierto lastre que tiene en su frontera sur, y pues no le queda más que negociar, más que intentar que cambien las políticas y las estrategias de seguridad en México, porque somos uno de sus principales pues clientes comerciales. Es mi punto de vista. No, y coincido. Efectivamente, sí. Perdóname, Edu, adelante, Sí, adelante. vas. No, no, no. Bueno, básicamente no, coincido totalmente. Yo creo que también los mensajes que se han estado dando en estas dos últimas semanas, sobre todo, después de todo este ruido que se ha hecho, ya saben, con los congresistas hablando fuerte y claro sobre el tema, la preocupación, que ojo, nunca han hablado de intervencionismo, han hablado de colaboración, pero bueno, más allá de esos temas, creo que sí es muy, muy, muy delicado. Se lanzan estas advertencias, se lanzan estas alertas, y lo que se hace desde acá, desde la tribuna presidencial, es negarlo, es cerrar los ojos, es taparse los ojos ante la realidad. Y es una realidad que ya viene persiguiéndonos desde hace mucho tiempo. O sea, básicamente esta ola de violencia se está hablando de ella desde hace mucho tiempo. Se han levantado muchísimas recomendaciones turísticas en muchos países, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en muchísimos países se han levantado alertas para los viajeros, para evitar ciertos destinos en el país. Obviamente ya eso nos empieza a afectar a nivel económico, ¿no? Pero más allá de eso, también tenemos estos reportes que hace Reporteros Sin Frontera, por ejemplo, que nos menciona que cuatro años seguidos México ha sido el país con más reporteros asesinados. O sea, no estamos en buena forma y lo peor que se puede hacer, que se hizo tristemente, es negarlo y entonces creo que era el momento, como dice Des, ¿no? O sea, al final no es quizá el modo, tal vez, el reconocerte como un estado terrorista o como un país con un problema de terrorismo, quizá no es tan drástico como eso, pero sí aceptar un poco, hacer un mea culpa y aceptar que tienes un mal manejo de seguridad, que te está rebasando, que necesitas, diría, rectificar la estrategia.
no sé si llegaron a ver, pero la semana pasada publiqué justamente el análisis de la estrategia de seguridad pública que se tiene en el país. Pues no hay estrategia, o sea, realmente si lo vemos a fines prácticos, no existe una estrategia de seguridad pública en este sexenio. Y eso está en un documento avalado y que fue entregado al Senado en 2019, en enero de 2019. O sea, no hay realmente un abordaje estratégico para pues combatir. O sea, al final un poquito esa frase, ya saben que todo el mundo repite de los abrazos no balazos, pues es la realidad. No se ha querido combatir sino arropar y tratar pues de ser laxos con el crimen organizado. Entonces, creo que la oportunidad se está perdiendo, se perdió con el discurso de estas 2 semanas, y creo que se necesita definitivamente colaboración. Quizá no, insisto, no quizá con una milicia metiéndose al territorio, combatiendo al cártel, porque tampoco es la misión. O sea, básicamente el ejército no está adiestrado para eso. Se necesita inteligencia policial, pero más allá de eso, vaya, a ver cómo lo explico. La parte de la inteligencia policial es crítica, pero lo que se hace ahorita y lo que se ha hecho desde que se sacó al ejército a las calles, que no fue, por cierto, con Calderón, fue desde Salinas en el caso de las revueltas que hubo en Chiapas, pero lo que se hace es más bien reactivo. Se está buscando usar al ejército o a las policías de una forma reactiva, no para contener, no para prevenir, que es la función primordial que debiera de tener un área policial dentro de la sociedad, ¿no? Pero más allá de eso, creo que hay muchas cosas que se tienen que hacer y no se están pensando. O sea, tema de inteligencia financiera para tumbar, para combatir por las finanzas, que es lo que más le dolería y donde más se le debilitaría al crimen organizado, no se está haciendo. La verdad es que se está usando la UIF para otros fines, ¿no? Entonces, coincido, se necesita ayuda, se necesita colaboración, pero hay que saber en qué sentido pedirla, ¿no? Con estrategias de combate a la delincuencia, pues claras, ¿no? Así es, Edu. Hola, Irving, qué placer darte la bienvenida, ¿cómo estás? Hola Gloria, hola Desiree, hola Edu, qué gusto topármelos aquí a los tres, o bienvenidos a todos también. Pues sí, andaba todavía atareado con otra transmisión. Hoy me llovieron transmisiones, creo que me voy a echar 5 o 6 en total a lo largo de todo el día. Y bueno, ya llegué corriendo, pero ya con todo gusto aquí estar para estar pendientes aquí dando lata en el space. Oye, Irving, pues parte de la discusión que teníamos para entrar de fondo en esto es en qué punto determinados actos violentos entran o no entran dentro de la categoría de terrorismo, como los quiere clasificar o como los está clasificando el gobierno de Estados Unidos. Mira, aquí te metes en una discusión compleja, pero digamos que en términos generales, el terrorismo ocurre cuando un grupo quiere meter una presión sobre una sociedad y sobre un sistema político, y la estrategia para hacerlo es el terror. O sea, quiere obligarte que ya sea como sociedad o como gobierno, como Estado, redefinas tu conducta o redefinas tus hábitos o redefinas tus estrategias, y para convencerte de ello utilizan mecanismos que implican la generación de terror en la sociedad. Es decir, es por medio del miedo, pero por medio del miedo en serio. Por ello, pues obviamente el terrorismo, digamos, clásico en los últimos 50, 60 años, pues obviamente son los atentados suicidas, los explosivos puestos en lugares casuales, secuestro de aviones, secuestro de autobuses, toma de rehenes, es decir, todo este tipo de estrategias que sobre todo pretenden provocar un impacto psicológico en la sociedad civil, y a partir de ello extorsionar a la sociedad civil, pero también al Estado. Ahora bien, en ese sentido sí tenemos que ser muy cuidadosos con cuáles de las actividades de los cárteles del narco podrían ser definidas de esta manera. Por ejemplo, el tráfico del fentanilo no. Ahí estamos hablando de trasiego de drogas, estamos hablando de tráfico de drogas. Que el resultado es devastador. Por ejemplo, que estamos hablando de 100,000 muertos en Estados Unidos
en un año por sobredosis de fentanilo. Sí, es un resultado más devastador que un atentado terrorista, pero no por ello debe ser considerado una actividad terrorista. Pero, por ejemplo, ya cuando hablas de este tipo de actividades que cometen los cárteles, que los llegan a cometer, no todos, pero sí algunos, por ejemplo, no sé si recuerden, yo creo que el momento donde hubo un quiebre con el narcotráfico en México fue ese episodio ya hace bastantes años, tal vez unos 15, 12, 15, cuando alguien aventó una granada en un 15 de En septiembre en Morelia, Morelia. exacto. Exactamente. O sea, esa fue la primera vez que pudimos ver una acción que sí se puede calificar ya como terrorismo, porque fue dirigida contra gente que no tenía nada que ver estructuralmente con el problema. O sea, la víctima puede ser cualquiera y pues evidentemente eso solamente tiene como objetivo generar miedo. Entonces, obviamente sí hay de repente muchas acciones que en la que los cárteles incurren en conductas que sí pueden ser definidas, catalogadas como terrorismo. Por ejemplo, tiene que ver con toda esta cuestión del cobro de piso. O sea, para meterle miedo a todo un sector empresarial y que se doblen a tus exigencias de cobro de piso, vas, cierras un antro o cierras un casino y lo incendias, por ejemplo, ¿no? Cosas que ya han pasado. Eso es terrorismo. Entonces, o sea, entramos en un territorio donde de que yo sí veo lógica y yo sí veo factible, razonable, que el gobierno mexicano o el estadounidense cataloguen a este tipo de grupos como terroristas. Bueno, los elementos ahí están. Ahora viene la discusión política de qué tan conveniente es eso, porque tampoco son cuestiones sencillas. O sea, digamos que ese ya es uno de los niveles máximos en el combate o en la guerra que puedas tener contra el crimen organizado. Hay otros que también son importantes, que es, por ejemplo, si estás apoyando a grupos que ya están calificados como terroristas. Y aquí hay algo indiscutible, o sea, de repente podemos ver, seguir la pista de Hezbollah, una agrupación terrorista reconocida así a nivel internacional, pero que de repente se ha vinculado con muchos cárteles del narco en América Latina, sobre todo para obtener favores, obtener ventajas, pero también para capacitar a sus sicarios. Entonces, bueno, también es otro lado por el cual se puede etiquetar como terrorista a determinados grupos del crimen organizado. Pero bueno, esto implica evidentemente ya una escalada, porque implica que el Estado que hace eso ya va a llevar la confrontación a otro nivel. El primero, y aquí sí es importante señalarlo, y Edu lo señaló muy correctamente, porque de repente, bueno, o sea, obviamente todo el aparato propagandístico López Obradorista empezó a hablar de una invasión gringa, ¿no? O sea, ya se estaba repitiendo aquí lo de 1847 y ya estaban empezando a poner defensas en el ex convento de Churubusco y todo aquello, cuando Estados Unidos jamás habló de eso. De hecho, cuando ellos declaran a una organización como terrorista, la gran mayoría de las veces las acciones van por el lado de arruinar sus flujos financieros y sancionar a las personas, incluso políticos, que estén vinculados con estos grupos. Pero, por ejemplo, vean la relación de Estados Unidos con Hezbollah. O sea, Estados Unidos no va a cada semana al Líbano a bombardear, aunque Hezbollah está considerado un grupo terrorista. Estados Unidos lo que hace es simple y sencillamente buscar la manera de dejarlos sin dinero. Entonces, como bien lo dijeron desde el Congreso estadounidense, pues nadie está hablando de mandar militares. Primero, estamos hablando de colaboración. Pero incluso en el caso de que se declarara terrorista a un grupo o a dos del narco, como lo ha solicitado, por ejemplo, Greg Abbott, el gobernador de Texas, que solicitó específicamente que los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa fueran elevados a esta categoría, las estrategias de acción, las acciones inmediatas que tomaría Estados Unidos estarían todavía muy lejos de una intervención militar, empezarían por otros lados. Entonces son cosas que sí hay que tomar en cuenta para saber a qué nos enfrentamos realmente. Así es, Irving, y esto es porque la esencia de un atentado terrorista está en el empleo de la violencia en contra de civiles, también como estrategia, como bien lo decían, económica para causar terror y presionar a los empresarios, por ejemplo, para generar un estado de shock, de conmoción o terror en las víctimas,
con el propósito de canalizar un mensaje que usualmente también es político, empleando este terror como vehículo. Y pues el terrorismo no es violencia que causa terror, sino violencia pensada, violencia perpetrada para causar terror con el fin de impactar en la conducta o las opiniones de una sociedad o de un sector en específico, y así ejercer presión sobre determinados actores que pudieran ser dirigentes o tomadores de decisiones para alcanzar pues algún objetivo, alguna meta o cumplir un determinado propósito. Y pues vuelvo a insistir que también tiene que ver con temas políticos. Oye, y justo, perdón que tome así la palabra, pero justo y también asociado un poco a lo que comentaba Irving y lo que comentas, es los grupos delincuenciales, las bandas de narcotráfico, los grupos criminales en México no tienen esa vocación. Básicamente no están ellos, no tienen ese componente ideológico, no tienen ese componente político incluso de querer desestabilizar al gobierno. O sea, ellos básicamente lo que ven es un negocio multimillonario del que se tienen que seguir pues capitalizando, ¿no? Y quieren seguirlo haciendo mover y todo. Y entonces, pues mucho, y digo, obviamente hay muchísimo más de fondo, ¿no? Pero mucho de lo que se ve, muchas de estas casi 150,000 muertes que se han dado en este sexenio, son más bien pues bueno, mucho en función a los enfrentamientos que se dan entre estos grupos. Obviamente sí, en los cobros de piso y todo eso, o sea, sí hay civiles involucrados y muchísimos, pero más es una batalla entre estos grupos, que por cierto, ahí hay un dato muy interesante. Habría que revisar porque hay datos un poco ahí perdidos, ambiguos en algún momento, pero se mencionaba mucho que durante el sexenio de Calderón eran más o menos unos 14, 20 y tantos grupos delincuenciales reconocidos, fuertes, dominantes dentro del territorio nacional y que estaban focalizados en ciertas zonas del país. Ahorita hay un estudio del CIDE que lo publicaron, si no me equivoco, en 2020, en el que se habla ya de 150 bandas, 150 grupos delincuenciales y en los 32 estados del país. Entonces, ya esto es un poco, vaya, ya es una bola de nieve que se dejó crecer y que si no se tiene vocación, como no se tiene, como el plan de seguridad nacional muestra que no hay vocación para hacerlo, pues vale la pena de repente explorar la colaboración con otros países u otros organismos. O sea, no necesitas ser con Estados Unidos, puede ser con la ONU, con algún organismo que sí tenga esa vocación y ese conocimiento sobre cómo combatir un problema tan delicado, tan fuerte y que se ha dejado crecer, ¿no? Bueno, sí, es correcto. Tienes razón en señalar la diferencia que hay con un grupo del crimen organizado, como lo podría ser un cártel de narcotráfico, y por ejemplo, grupos como lo han sido Boko Haram, Hezbollah, el Talibán, etcétera, este otro tipo de grupos que sí están definidos explícitamente como terrorista. Bien lo señalas, o sea, aquí, pues obviamente el crimen organizado lo que le interesa es el negocio, no tanto la cuestión ideológica. Que de repente se llega a dar la confluencia y el apoyo de unos con otros, bueno, unos porque les conviene para su agenda ideológica y a los otros porque les conviene para reforzar su negocio. Entonces, ahí es en donde de repente se vuelve muy difícil de precisar esta frontera. La parte que a mí me llama la atención es qué tanta paciencia puede llegar a tener el crimen organizado en México, porque si de repente se empiezan a tomar las medidas reales para que en Estados Unidos se les nombre grupos terroristas y las cosas se les ponga más difícil, también el crimen organizado tiene que en algún momento plantearse un dilema interesante, que es, ¿qué tanto me conviene tener un cómplice como López Obrador? El problema es que de repente un cómplice así parece fabuloso porque me deja hacer lo que yo quiera. Y por eso ahorita tenemos 150 grupos criminales, muchos de los cuales controlan absolutamente ciertas zonas del país. O sea, hay zonas donde el Estado mexicano no existe. Lo que existe es el control del crimen organizado. Bueno, qué bien, qué maravilla, mi negocio va súper bien. Pero, ¿qué tal si por esa situación, al final de cuentas, Estados Unidos me termina declarando grupo terrorista y eso empeora?
O sea, necesito también, la realidad es que yo como criminal necesito, ¿cómo decirlo? Certidumbre. Cómplices que no me arruinen el negocio. Claro, Y certeza, fíjate, ¿no? Certeza de que no va a haber esa traición, quizá, ¿no? y no, o no necesariamente traición, velo como algo peor, como imprudencia. Claro. Entonces, o sea, el problema es que López Obrador es tan mal amigo y tan mal enemigo que te lo puede arruinar. O sea, yo quiero ver si no va a llegar un punto en que el propio crimen organizado empiece a ver las insensateces políticas de López Obrador, digo, porque no nada más es dejar que la situación crezca al punto que los gringos se pueden enojar, sino que ya una vez que los gringos se enojan, López Obrador reacciona diciéndoles, entonces yo voy a decirle a la gente de allá que no vote por ti. O sea, bueno, a ver, o sea, si yo fuera un capo le diría, mijo, bájale 2 rayitas, porque lo que menos necesitamos es que los gringos metan más las narices en esto. Pues no, parece que López Obrador sí quiere que las metan de lleno, y eso, honestamente, yo creo que tarde o temprano va a provocar que alguien en el crimen organizado se enoje. Y esto entonces se va a poner peor, porque se va a armar el desbarajuste de todos contra todos. Es correcto, Irving. Y bueno, aquí tenemos a varias personas que nos están escuchando y que desean comentar algo. ¿Qué les parece si les damos la palabra para conocer su opinión? Está aquí Eduardo Ballina, si quieres comentarnos algo, Eduardo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vengo en el auto, así es que espero que el audio funcione bien. Un par de cosas. Hay que recordar que ya pasamos por aquí en el 2019, cuando Donald Trump mismo promovía hacer exactamente eso, nombrar a los carteles mexicanos como grupos terroristas, y él sí empujaba, al menos retóricamente, la idea de hacerlo para poder intervenir. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, para empezar, López Obrador, después de que había prometido contestar tweet por tweet y poner a Donald Trump en su lugar, se escudó en que él había hecho encuestas a mano alzada en un par de comunidades donde le preguntó a la gente si querían que él le contestara a a Donald Trump, y que se confrontara con los Estados Unidos. Y después dijo, ni una persona levantó la mano. Y por eso realmente su crítica hacia los Estados Unidos fue muy diferente y muy suave, la verdad. Lo único que se limitó a decir fue cooperación sí, injerencia no, y despachó a Ebrard como lo hizo. ¿Qué sucedió? Ebrard vino a los Estados Unidos, habló con las autoridades en aquel entonces y lo que acordaron fue mayor cooperación y se acabó. No pasó a más. Donald Trump dejó de insistir. En aquel entonces tenía apoyo de muchos legisladores republicanos. En esta ocasión, si ponemos atención, hay dos mensajes, uno para consumo interno y uno para los Estados Unidos. Ahorita que Ebrard llegó aquí a los Estados Unidos, por un lado dijo sobre mi cadáver y hay que defender a la nación, y etcétera, etcétera, pero se reunió con Blinken y a Blinken le dijo lo mismo que dijo la vez pasada. Cooperación, vamos a cooperar más. Cooperación sí, o sea, fue un tono totalmente diferente, son dos mensajes diferentes. Mi manera de pensar es que en Estados Unidos ahorita hay mayoría republicana. Yo sí creo que van a seguir impulsando este tema, pero más que nada por razones políticas. Tienen chance, tienen mayoría como para pasarlo. Si lo pasan, harían recursos disponibles para que el presidente actuara, pero todavía quedaría en manos del presidente hacer algo o no. Yo dudo que el presidente Biden realmente tomará una decisión unilateral sin cooperación con los Estados, con México, y por lo cual no me angustio mucho en ese sentido, pero creo que los republicanos van a insistir por cuestiones políticas para poner a Biden contra las cuerdas y decirle al público estadounidense, miren, le pusimos estos recursos en las manos y Biden decidió no atacar a los carteles. Creo que por ahí es por donde van las cosas. En cuanto a que pase a mayores, lo dudo mucho basado en la experiencia de 2019 con un Donald Trump que era una persona de una actitud totalmente diferente y que bien podría él
haberse alocado y hacer algo más. Eso es todo. Saludos para todos. Gracias, Eduardo. Mira, tienes razón en un punto. O sea, creo que ahorita es muy claro que los republicanos van por sacarle provecho electoral a esta situación. Y evidentemente el panorama que arman es enfatizarle al electorado estadounidense, hay un problema, es un problema muy grave. López Obrador es parte del problema y los demócratas simple y sencillamente no están reaccionando, no están tomando decisiones, no nos están protegiendo, no nos están cuidando, adiós. Y sospecho que les van a ganar la elección, ¿eh? O sea, así como se ve todo lo que se le ha acumulado a Biden desde la crisis económica y todo esto, la inflación, etcétera, además, este asunto, lo difícil que ha sido el tema de la migración, pero ahora también esta fricción con los grupos del narco y con López Obrador y Biden todavía diciendo, no, no tenemos ninguna intención de llegar más lejos, lo van a aprovechar electoralmente. Hay que entender también eso, que es lógica electoral estadounidense, pero pues obviamente lo que llama la atención es que nunca habíamos llegado a estos niveles de retórica. Será retórica electorera y lo que quieras, pero nunca habíamos llegado a estos niveles. Y eso significa que algo se descompuso en el camino, que algo está muy mal. Y bueno, pues personalmente, o sea, creo que parte de lo que está muy mal es el papel del gobierno de México y el papel concreto de López Obrador. Pero bueno, la cosa está cañona porque ahora sí choca contra una estructura que no está en México y que por lo tanto no la puede controlar. O sea, está chocando con la realidad, López Obrador, de que tarde o temprano gringos, demócratas y republicanos, porque también los demócratas ahí, Menéndez ya también le entró al tema, se empiezan a cansar. Y bueno, López Obrador va a entrar en un territorio que no conoce, que no sabe cómo desenvolverse en él. Digo, porque mientras desde su mañanera pueda manipular lo que pasa y lo que se dice aquí, es una cosa. Pero cuando el concierto internacional se le pone en contra, pues ya ahí no sabe qué hacer. Digo, porque simple y sencillamente de diplomacia tiene la misma idea que yo de física cuántica, ¿no? Entonces, obviamente se está complicando la cosa y se va a poner peor, creo yo. Denise, Gloria, Desiree, Gloria, Edu, no sé si quieran agregar algo más. O le pasamos la palabra a alguien más, Desiree, Gloria. Perdóname, Irving, tenía Sí, hablando iba. 5 minutos con Perdón. el micrófono apagado, me encanta. Discúlpame, discúlpame. Sí, ¿cómo ven si le pasamos el micro a alguien más, Irving? ¿Cómo ves? No sé quién seguiría. Juan Carlos iba a hablar, pero creo que no pudo tomar el micrófono. Ya se lo estoy enviando y no sé, está también Humberto, si quieren se lo envío. Listo. No sé, ya, listo, Humberto. Hola, muy buenas noches desde Chicago, les saludo a todos y bueno, los escucho detenidamente sobre las situaciones que están pasando en México, independientemente de la situación política que se va a vivir para 2024. Yo creo que es adelantar situaciones cuando hablamos de campañas electoreras de los republicanos. Simplemente aquí en Estados Unidos lo que yo veo que cuando son campañas electorales. No las iniciamos antes como en México, como ahorita está sucediendo. Cuando vaya a ser una campaña electoral, se va a hacer y con los candidatos que van a ser. Ahí tenemos al gobernador de Florida y también tenemos a Donald Trump, pero ahorita nadie es candidato. No hay un panorama electoral que en los Estados Unidos esté aprovechando los republicanos o los demócratas para llenar sus bolsillos de situaciones politiqueras. Acabamos de pasar nosotros elecciones aquí en la ciudad de Chicago, donde estaba el primer mexicano nacido en México contendiendo para se puede decir para la alcaldía, que es como jefe de gobierno o ¿qué será? O sea, una alcaldía grande, que es una del estado de Illinois, que es
que representa más, yo creo que todavía que el gobernador del estado de Illinois, pero la alcaldía de Chicago es importante. Un mexicano, Chuy García. Y bueno, quedó, una vez contendió contra el jefe de gabinete de Barack Obama y quedaron los dos casi igual. Pero desafortunadamente, aquí en Estados Unidos, por la politiquería y por llevar a la misma gente, así como lo hacen los partidos tradicionales que se llenan de la misma gente, como el PRI, el PAN, el PRD, y los desechos que tiene Morena, así lo mismo le pasó a Chuy García. Presentó a la misma gente que con la que contendió hace 10 años y no, ya las cosas cambiaron en México. Perdón, aquí en Chicago, así como las cosas van a cambiar en México. ¿Por qué? Porque está una ciudadanía despertando a la cual ya no le crea a los partidos políticos. Aquí al Partido Demócrata le está ganando, Wallace le está ganando ya a la que fue la alcaldesa de Chicago. La descartó ya, va, y ahorita queda un afroamericano y Wallace, que supuestamente es republicano. Ya quedaron los dos para contender en esto. Entonces, no lo veo tanto como un sistema politiquero lo que va a pasar con estas acciones que están metiendo los republicanos, porque los republicanos siempre han visto el cuidado de la ciudadanía. Mucha gente no se entera qué es lo que pasa en el Partido Republicano, desafortunadamente. Aquí hay una industria, como ahorita ustedes lo pueden percibir en México, no son mañaneras, pero sí son medios de comunicación que siempre han estado al servicio del Partido Demócrata. ¿Por qué? Porque hay demasiado dinero. Hay deudas internacionales que se cubren. ¿Por qué? Por medios. Y hoy, cuando ustedes dicen, es una campaña politiquera de López Obrador hacia Estados Unidos, no, tampoco, porque también López Obrador sabe cuándo es politiquería y cuándo no. Él no, a él lo hacen decir, porque él tiene detrás de bambalinas todo un aparato político, Manuel Bartlett, a todos los que les debe los favores para haber llegado a esa silla que han llegado puros corruptos. Los que vivimos en el extranjero, donde dice Andrés Manuel que nosotros somos los héroes, pues no somos héroes. Somos mexicanos que decidimos irnos a vivir al extranjero en cualquiera de sus modalidades, hasta el cabrón que tiene más dinero y que se puede ir a vivir al extranjero y vivir con lujos y todo eso, sí, pero se va alejado de la política, no como un bodoque de los hijos de Andrés Manuel, donde dice que es abogado y que no tiene ni siquiera un registro. Yo tengo que tener una licencia en Estados Unidos para trabajar aquí en Estados Unidos porque no tengo papeles, pero tengo que tener una licencia. Digo, cuando digo no tengo papeles, tengo que tener una licencia. Afortunadamente sí los tengo. Y digo, puedo hacer lo que yo quiera en Estados Unidos, pero él no es residente permanente. Y hay muchas cosas de las que tenemos que ir poniendo en contexto y claro de qué es lo que pasa en Estados Unidos y en México. ¿Por qué se toman este tipo de acciones? ¿Y cómo México reacciona? Si ustedes se dieran cuenta el ridículo que hace el presidente de México ante la opinión pública de diferentes países avecindados aquí en los Estados Unidos, pero no se diga el fervor que provoca este hombre al enfrentar a los Estados Unidos. Dice, es que sí, el presidente, pero díganme, desde que estaba Ronald Reagan en el 86 de una amnistía, ¿qué ha pasado con los demócratas? Es más, el presidente Biden, más de 50 años de político, de ser vicepresidente de Barack Obama y de ser la cabeza del Congreso muchas veces, ¿qué hizo? Igual con Nancy Pelosi. ¿Qué hicieron?
ante los 11 millones de mexicanos indocumentados. ¿Qué hicieron? Alargar el plazo, ¿verdad? Sí, 100 días para darles amnistía, no amnistía, papeles a los migrantes, a todos los migrantes. Y luego se extendió esos 4 años de Barack Obama, se extendieron otros 4 años engañando con la misma promesa. Llegó Donald Trump y dijo, sí, la gente que quiera venir a este país tiene que ser correcta. Yo no quiero ladrones, yo no quiero violadores, yo no quiero nada de esto. Y todos hicieron que, oh, no, es que este es un discriminador, es un hijo de quién sabe cuántas madres, pero quería a la gente trabajadora, quería a la gente que tuviera papeles. ¿Y qué hicieron los demócratas? Vamos a cambiarle como el chip, ¿no? A todo esto, el diálogo. ¿Y qué es lo que hicieron como Andrés Manuel? Cambiaron y dominaron ante la opinión pública a que los republicanos eran discriminadores. Bueno, así es lo mismo que hace Andrés Manuel. Y a pesar, fíjense, de que ya había pasado 2 veces con Barack Obama y luego llega Biden a la presidencia y dice otra vez el mismo discurso. En 100 días les voy a dar una reforma migratoria. Hasta ahorita ya va a salir y va a venir otra vez. Y con eso, ¿y saben qué? Los migrantes mexicanos, 11.8 millones, van a volver a votar por los demócratas. ¿Por qué? Porque es la misma retórica que hace Andrés Manuel. Oye, Gabriel, y bueno, ahí viene otro peligro para los migrantes, porque ahora lo que están proponiendo es que la credencial del INE ya sea en papel y que además no credencial del pues INE, la controle. No. Aquí yo corrijo. En el plan B, Marcelo Ebrard ya lo anunció. De hecho, yo en otros espacios lo he anunciado. Esa es la crónica de un fraude Y que controle gobernación. Bueno, chicos, se nos está acabando el tiempo, poco a poco se nos está acabando el tiempo. Gracias por tu participación, Irving, Desiree, Edu. No sé si quieran dar un cierre rápido. Bueno, a ver, lo doy yo y luego le dejo a Edu ya para que cierre. Yo nada más una observación, que más allá de tantas cosas que se pueden comentar, lo que a mí sí me parece claro y me parece grave es que hemos llegado a un punto de las relaciones con Estados Unidos como nunca en la historia. Bueno, tal vez en 1847 cuando nos invadieron, ¿no? Pero la relación se ha deteriorado muchísimo. Juegan muchos factores que se dan allá, lo que nos interesa a nosotros son los que se dan acá, y pues obviamente el problema principal es que nuestro presidente, para la cuestión de la diplomacia, es, como bien dicen por ahí, un chivo en cristalería. O sea, no sabe de qué se trata, piensa que es como manejar su sindicato o su grupo de choque, o sea, lo razona como porro, como lo que es, y pues obviamente esto puede traer consecuencias todavía más difíciles. Cuando el gobierno de Biden salga del relativo letargo en el que está y se decide tomar acciones concretas contra México, van a ser más de índole económica, no van a ser una invasión militar, eso olvídenlo, eso descártenlo. Pero pues decía Sancho Panza, ¿no? Si la piedra da contra el cántaro o el cántaro da contra la piedra, mal para el cántaro. Así que yo no soy nada optimista con este tema. Edu. Sí, no, bueno, no, y yo también mi cierre y un poco a propósito del nombre que tiene este space, pues estamos la verdad a nada, o sea, yo mis cálculos, las proyecciones que tengo es que más o menos para junio, julio, ya vamos a tener al México con el sexenio con más homicidios dolosos, con más desapariciones y con más delitos, con mayor incidencia delictiva. Todos esos, esas 3 métricas que son como las más cruciales o las que más se evalúan en lo general, esas 3 están coincidiendo a que ya están a punto de superar al sexenio que era el más violento de todos, que fue el anterior, el de Peña Nieto, que también, por cierto, es un tema interesante, o sea, se ha hablado mucho y se critica a diario a Calderón,
pero se ha evitado el hablar de lo que hizo o dejó de hacer, sobre todo, Peña Nieto en cierta parte de su sexenio, ¿no? Entonces, bueno, simplemente con esa alerta, ¿no? O sea, sí tenemos un grave problema encima, no se quiere ver, no se tiene autocrítica a partir del gobierno, no se quiere solucionar. Esos son los mensajes que nos dan a diario y esos son los mensajes que hoy le están dando al exterior con estas declaraciones que se hacen desde las mañaneras. Entonces, pues sí, es algo ya pues inevitable. Ya vamos a tener el sexenio más sangriento a partir de este año, de mediados de este año. Y pues ojalá que se tenga en algún momento pues la vocación y la voluntad para reducir esto, ¿no? Se habla un poco de es que la tendencia ya se detuvo la tendencia, sí, se detuvo la tendencia en el pico más alto, ¿no? En la cima con C de homicidios. No, eso no es algo para que debamos de celebrar, ¿no? Al contrario. Entonces, bueno, simplemente se necesita exigencia ciudadana para que se aborde este problema con seriedad, perdón, y se necesita esa autocrítica, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi comentario final. Muchas gracias por la invitación. Pues gracias a todos por habernos acompañado y pues nos quedamos con dos reflexiones. Uno es el tema de la seguridad nacional, que pues no vemos que haya estrategia alguna, no vemos que haya resultados y cada vez se nos complica más el tema como país, tanto interno como externamente. Y pues en la parte externa, pues las relaciones diplomáticas, no solamente con Estados Unidos, sino con muchísimos países más, pues está por los suelos. Entonces, pues respecto al problema que hoy tratamos, son dos temas para ponerse a discusión. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Gloria. Muchas gracias a todos por haber participado. Efectivamente, hay mucha tela de donde cortar. Como siempre, ellos tienen otros datos que los favorecen, pero bastante lejanos a la realidad. Y mientras ellos se pelean y dicen que si fue culpa de Hernán Cortés o de Calderón, pues es el mexicano, es el ciudadano el que padece la violencia en el país. Me dio mucho gusto saludarlos. Gracias, Desi, gracias, Edu, gracias, Irving, y a aquellos que participaron. Recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7:30 con los otros datos, los que sí son reales. Muchas gracias. Adiós.